Buenas tardes, amigos de Filmoteca Villaverde. Ha coincidido en los últimos 2 años, en el marco del cine español, el estreno de una serie de películas realizadas por directoras muy jóvenes, alguna no tan joven, pero la mayor parte jóvenes, cuya temática gira en torno a personajes, a chicas en la adolescencia, que se encuentran en un momento crucial en su vida. Este es el caso de La Inocencia, película de Lucía Alemany que ofrece esta tarde de manera online la Filmoteca Villaverde. Este programa, dentro de este marco de cine español, que organiza la Unidad de Cultura del Distrito Madrileño de Villaverde. Sesión que, por otro lado, tenía que haberse celebrado en el pasado mes de marzo, pero que con motivo de la epidemia que nos ha hecho parar la vida a todos, quedó aplazada y ahora, de manera online, intentamos ir recuperando poco a poco. En este caso, La Inocencia, que además, como estaba previsto en su momento y como así lo hemos mantenido ahora, está con nosotros la directora, Lucía Alemany, que creo que ya está en pantalla. Buenas tardes, Lucía. Hola, buenas Y tardes. muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Pues para empezar, si quieres, la pregunta inevitable. Si me quieres mandar a la porra con toda libertad, me lo dices, porque imagino que te lo han preguntado 200 veces. El espectador deduce al ver la película pues un punto de partida inequívocamente autobiográfico. Imaginamos que la película parte de una necesidad expresiva tuya y de contar una historia partiendo de tu entorno en la edad en la que se mueve la protagonista. Seguro que tú nos puedes ampliar con más detalle todo esto. Sí, mira, sinceramente, o sea, así como lo que yo siento solo de puro sentimiento, ¿vale? Cuando yo escribí Ro del corto, previo a La Inocencia, que es un corto que se llama 14 años y un día, realmente escogí el tema por una necesidad total y absolutamente catártica, de algo que yo llevaba como muy enquistado en mi vida, ¿sabes? Cuando yo escogí el tema de la inocencia, de verdad que en ese momento no pensé en esa necesidad, sino pensé más bien en una cuestión práctica de qué es algo que me ha pasado en mi vida suficientemente fuerte, que tengo voz propia como para hablar de eso y que también tengo como la distancia suficiente como para despegarme y poderlo ver desde fuera, pero a la vez la proximidad como para aún sentirlo un poco en mi propia piel, ¿no? Y entonces fue cuando escogí este tema. Pero es lo que te digo, venía como más de una cuestión práctica. Lo que pasa es que sí es verdad que tal como ha ido evolucionando la inocencia, claro, en mi vida se han como destapado muchos tabús y se han sanado muchas cosas que si no hubiera sido por escoger este tema y por la película, eso no hubiera sucedido. Y eso era como realmente necesario, ¿sabes? Como para mi caminar feliz. Por ejemplo, claro, es que no sé si destapar exactamente ya el tema de la inocencia o lo hablamos luego. ¿Sabes lo que te quiero decir? Igual mejor, ¿no? Como tú quieras, como luego Sí, vamos a porque, entrar en todos los detalles. claro, porque si han visto el tráiler, pues sí es verdad que el tráiler lo cuenta todo. A mí personalmente no me gusta el tráiler, ¿eh? Pero creo que es mejor entrar a ver la peli sabiendo poquito de la peli, ¿no? O sea, sí que se puede saber que es mi pueblo, sí que se puede saber que es una historia muy personal mía, que toda la primera parte donde hay fiestas, procesión, bla, 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 pues que es lo que estaba sucediendo en el pueblo precisamente en ese preciso momento. Y luego hay, pues bueno, el conflicto principal, que es el que casi preferiría no decir nada, ¿no? Y pues quien tiene la suerte de no haber visto el tráiler ni saber nada de la peli, lo va a disfrutar más. Y bueno, y pequeñitos conflictos que van como sucediendo siempre alrededor de ese personaje que es Liz, ¿no? Porque, por ejemplo, ella tiene como esa inquietud de que, bueno, de quererse ir del pueblo. Yo eso también lo he vivido, ¿no? Tiene esa familia opresora, yo eso también lo he vivido. O sea, es como que todo lo que ha vivido Liz, yo lo he vivido, con lo cual yo lo puedo contar bien, ¿sabes? O sea, esa era esa era mi decisión, digamos, más allá que
que esa finalidad del arte más catártica, de la expresión de uno mismo, era el saber de qué estaba hablando de una manera clara y segura, y así había mucho trabajo que tenía hecho, ¿sabes? Y me aseguraban muchos tiros en mi ópera prima, o sea, no me tenía que ir a investigar un personaje y conocerlo de cero. Era tan fácil como mirar a mi pasado y a mi alrededor. Y entonces yo en eso me sentía muy segura. Y fue por eso. Pues como lo has expresado con una rotundidad inequívoca, vamos a pasar a la película, no sin antes recordar a nuestros espectadores, a los asistentes a la sesión, que pueden participar en el coloquio haciendo preguntas que este moderador irá trasladando conforme vayan llegando a Lucía, a la directora. Antes de esto, decir que el enlace para la película lo tenéis todos en el correo electrónico, pero para facilitaros la cosa y que no tengáis que buscarlo, lo repito. El enlace de la película es Filmax, con F de Francia, con F mayúscula, Filmax, acabado en X, guión bajo, L mayúscula, I mayúscula, guión bajo, 2545. Repito, Filmax con F mayúscula, guión bajo, L mayúscula, I mayúscula, guión bajo, 2545. Para participar en el coloquio, basta con que dirijáis vuestras preguntas, comentarios u observaciones al hashtag Filmoteca Villaverde o al número de WhatsApp 722 83 43 96. Si tuvierais algún problema técnico, podéis comunicaros también por medio de este WhatsApp. Repito el número, 722 83 43 96. Enunciado esto, sin más, vamos a dar paso a la película, que tiene muchísimas cosas, muchísimos elementos de discusión, pero vamos ya a ella, a La inocencia, dirigida por Lucía Alemany en el año 2019. Gracias y hasta luego. Bueno, buenas tardes de nuevo. Y esto era La inocencia. Después de esta emoción, porque la película realmente tiene una importante dosis de emoción, sigue con nosotros, está de nuevo Lucía Alemany. Y bueno, vamos a comenzar el coloquio. Recordar que todos aquellos que queráis participar, lo más cómodo es que formuléis vuestras preguntas u opiniones a través del número de WhatsApp 722 83 43 96. Lucía, en los últimos 2 años, lo apuntábamos brevemente al comienzo, han coincidido en la cartelera del cine español películas con un punto de partida argumental, aunque desde muy diferentes ópticas, películas como La hija de un ladrón, de Belén Funes, El viaje de Marta, de Neus Bayús, El viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, Ojos negros, de Marta Layana y David Castello, que vimos aquí ayer. Y un par de años antes, 3 años antes, de alguna forma conectada también con tu historia, El olivo, de Iciar Bollaín, con la que además compartís paisaje. Estamos en tierras castellonenses, concretamente en Traiguera, que es tu pueblo. Y bueno, me imagino que sois todas jóvenes realizadoras. Está también Carmen y Lola, que se me ha olvidado, de Arantxa Echevarría, algo más veterana que vosotras. Pero bueno, me imagino que no os habéis puesto de acuerdo, es una tontería. Pero, ¿cómo ves este amplio movimiento de jóvenes directoras reflejando la vida y la problemática de chicas en una edad parecida? Bueno, o sea, primero el amplio palmito de directoras, imagino que viene desde que hay apoyo institucional un poco, ¿no? Porque, pues gracias a la lucha antaño,
de la que yo solo he visto recompensas en realidad, pues ahora mismo en subvenciones públicas se apoya, ¿no? El hecho de que la película sea dirigida por una mujer. Entonces aquí sí que atribuyo yo bastante mérito a eso. Y luego el hecho de que sean mujeres dirigiendo a mujeres, bueno, para mí tiene la lógica, la misma lógica que comentaba antes, ¿no? De por qué yo escribo una historia que es tan cercana a mí. Pues porque me resulta como más cómodo contarla, ¿no? En este sentido. Y luego lo de las edades, pues precisamente por eso, ¿no? Porque más o menos estamos todas en la misma edad, que serían de 30 a 40, creo. O por lo menos Belén y yo y Neus sí, las otras no lo sé. Y es fácil, o sea, es fácil, es relativamente fácil mirar atrás y hablar de algo que te queda suficientemente lejos y suficientemente cerca. Yo creo que va por ahí, los tiros. Sí, antes de entrar en detalles concretos de la película, que son muchísimos los que hay, muchísimos los que sugiere, nos gustaría tocar el tema del estilo. Haces gala en la película de un estilo muy depurado, combinando muy bien ese aparentemente espontáneo plano corto con cámara en mano, combinando, lo digo, con el plano general que contribuye a una perfecta localización y espacialidad del escenario. Y además consiguiendo momentos realmente también me llaman mucho la atención, donde que creas, no sé si de manera semidocumental o perfectamente planificada antes, alguna coreografía como la secuencia de la sala de fiestas cuando la orquesta toca Caballo de la Sabana. En fin, en conjunto se ve un estilo aprovechando además la pantalla ancha del Cinemascope, donde consigues una profunda verdad estilística, conjugando además con los silencios y los gestos de los actores y de las actrices, sobre todo. Luego ya hablaremos un poco de la interpretación, pero sobre todo nos gustaría saber, por concretar un poco la pregunta, cuáles han sido tus cineastas referentes a la hora de abordar tu primera película larga. Pues yo sobre todo me cogí a un pilar muy, muy fuerte que es Andrea Arnold y su película Fish Tank. No sé si la conocéis. Sí. Ese era mi gran pilar. Luego alrededor de Fish Tank pues también estaba la vida de Adele, sobre todo por cómo dirige a la Adele, ¿no? A la prota. Y para que, digamos, la gente entendiera que yo lo que quería era algo muy de la zona, siempre nombraba también a Berlanga en este sentido, ¿sabes? En el sentido de retratar el personaje de pueblo como característico. Entonces, para mí lo importante, una vez vista Fistang más de 20.000 veces, porque aparte es una peli que me flipa, yo creo que lo que tiene Fistang es que estás exactamente en el sitio donde ocurre la peli, ¿no? O sea, ocurre en un suburbio londinense y tú ves la película y puedes notar hasta la temperatura que hace en ese suburbio, o sea, todo, la luz, es como específicamente de ese lugar, ¿no? Entonces, claro, yo lo que tenía que hacer era coger lo específico de mi lugar. O sea, para mí hubiera sido un error copiar a Andrea Arnold propiamente, ¿sabes? Porque yo de esa peli bebo su esencia, ¿no? O sea, el que tenga un valor documental también, eso, ¿no? O sea, que es como un Ken Loach, pero con una estética muy cuidada, ¿no? Ken Loach es como un realismo más puro en este sentido y no quiere como artificios estético-poéticos, más o menos, ¿no? En cambio, Andrea Arnold sí, en eso es muy estética. Entonces, ahí fuimos a combinar su estilo, digamos, ¿no? Con nuestra peli, básicamente. Sí, muy interesante esa combinación que señalas entre el realismo español de los años 60, del llamado nuevo cine español, con el, diríamos, post-free cinema británico de Andrea Arnold. Una cosa que llama, otra de las cosas que llama la atención enseguida en la película es la espléndida dirección de actores
y ese plantel artístico con el que has contado, esos tres actores veteranos como son Sergi López, Laia Marul y Sonia Almarcha, y sobre todo destacando en primer plano esta Carmen Arrufat, que bueno, ¿de dónde ha salido esta chica? Bueno, un poco... Carmen salió de la calle de Castellón, básicamente, tal cual. Pero un poco todo vino de mi corto y antes del corto de tercero de la SCAC, en la que yo decidí empezar a trabajar con actores no profesionales, ¿no? Un poco mi política en aquel momento de la SCAC fue, como no puedo tener, ¿no? Porque yo era estudiante y hacíamos prácticas, ya ni siquiera se nos consideraban cortos, como no puedo aspirar a tener un gran actor que va a interpretar un gran papel, prefiero irme a la calle y coger a la persona en cuestión, ¿no? O sea, puedo cogerme otra estudiante de la Nancy Tuñón, que bueno, perdona, es una escuela de interpretación de Barcelona, puedo cogerme a esta estudiante que me representa el papel de una prostituta, o me puedo ir y preguntarle a una prostituta si quiere realmente actuar en mi corto, ¿no? Entonces, ahí yo ya hice ese cambio de chip. Y eso lo trasladé 100% a mi proyecto final de carrera, que es el corto que os comentaba antes, que es 14 anys i un dia. Entonces, en el momento en que los productores de La Inocencia, que en ese caso fue Juan Gordon durante El Olivo, vio el corto, me dijo, quiero una peli así. O sea, exactamente como el corto. Y entonces, claro, yo lo primero que le dije fue una peli exactamente como el corto, lo que vamos a hacer son actores no profesionales. Entonces, tú sabes lo que eso significa, porque claro, no significa solo encontrar a Carmen Arrufat, que sí, es maravillosa, tiene un don bastante innato y bla, 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 en eso no hay duda, pero todos los elementos alrededor de Carmen Arrufat tienen que estar dispuestos para que ella pueda interpretar de esa manera realista y verídica que estamos buscando, que se acerca a la improvisación, aun teniendo un guión cerradísimo, ¿eh? O sea, Laia y yo, que Laia es la co-guionista, escribíamos los diálogos, pero que por poner una palabra u otra nos estábamos una hora hablando, ¿sabes? Pero aún así ellos no tenían que aprenderse el guión, pero entonces todas las leyes del rodaje tenían que estar dispuestas de una determinada manera que no es la convencional. Bueno, entonces, claro, esto primero era mucho sí, claro, cuando se acerca el momento hay bastante miedo, ¿no? Cuando aparezco yo con un casting, el único que hice, porque había muy poco tiempo, es una peli muy guerrillera, muy punky, muy poco presupuesto, bla, 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 yo estaba haciendo 1000 cosas. Entonces empezamos a filtrar niñas por vídeos, ¿no? Mándanos un vídeo de presentación si quieres currar en esta película. Vale, entonces recibíamos vídeos y yo no quería ver a nadie, no, o sea, me hubiera encantado ver a 1000 niñas, pero es que no podía, tenía otro trabajo y entonces y mi filtro era no me encaja, hasta que llegó el vídeo de Carmen. Entonces, claro, yo me presento a los productores con un único vídeo de una niña que he sacado de por ahí, ¿sabes? Y entonces, claro, ahí entran miedos, ¿no? Que se plantean y cosas que se plantean, claro. Entonces, en ese momento fue cuando, a ver, chicos, o sea, queremos el estilo del corto, o sea, queremos que toda la peli se apoye en el realismo de la interpretación o no, porque, vale, o sea, no hubiese sido igual si hubiera escogido una actriz profesional para protagonista, ¿sabes? Yo creo. No lo sé. O sea, en mi próxima película voy a trabajar con actrices profesionales, entonces ya te lo diré. Pero para mí era importante que esta niña no supiera nada en el sentido de que no me viniera a cuestionar nada, ¿sabes? Porque había cosas que yo las dirigía, ¿cómo te diré? Aprovechando la espontaneidad del momento, ¿sabes? Entonces, si ella en vez de cogerse de mi mano y hacer todo sin cuestionarse nada, me hubiera preguntado, ¿y por qué me haces hacer esto? A mí me hubiera jodido el plan. ¿Entiendes? Porque la gracia es que aquí nadie se cuestionaba nada ni nadie sabía nada, entonces aparecía yo con mis maxi trucos y ella con su talento de dejarse llevar por las situaciones. Claro, yo le cambiaba los diálogos a los otros, la asustaba con cosas, le pegaba pellizcos, la hacía correr hasta que se enfadaba, incluso la llegué a insultar. No, esto para cosas más superficiales, para cosas más profundas íbamos a su emocional, me contaba sus penas, no sé, aprovechábamos como su emoción vital, digamos, para jugarla en escena, ¿no? Claro, luego cuando todo acababa yo me la llevaba y le decía, Carmen, hay que aprender a perdonar. Y ella me decía, sí, pero si perdono no sabré cómo llorar en escena. O sea, bueno, era como todo muy así, muy vivencial, muy vivencial, muy de las entrañas, ¿sabes? No había técnica en Carmen y eso para mí era importante, que no hubiera técnica. Sí, pero paradójicamente todo ello detalla una formación dramática importante. Nos gusta mucho
en ese sentido el dominio de los silencios y concretamente del gesto y de la expresión corporal. Sí, es que ella tiene algo innato en eso, ¿sabes? Yo lo vi en el casting, o sea, yo cuando vi a Carmen en el casting dije, es que no voy a encontrar nada mejor y lo sé. Entonces era como, me da igual que sea la única que haya visto, o sea, no voy a ver más chicas, voy a hacerle más castings a Carmen porque cumplía la cara de inocencia, cumplía el perfil, ¿no? Cumplía 1000 requisitos que ya son difíciles de cumplir a nivel de perfil y luego hacía este tipo de cosas, o sea, es como yo le tiraba algo y ella primero lo encajaba, lo digería, ¿no? Y cuando lo sentía, ¿no? Y claro, y ahí ella tiene como todo un proceso, ¿sabes? Que le viene muy innato en realidad, muy Y, innato de verdad, sí. y con Sergi, con Laia y con Sonia, de 3 escuelas andantes, ¿te fue sencillo? Mira, me cambio de lugar que creo que estaba No, oscuro. no te preocupes, ponte cómoda y como quieras. Vale, con Laia, la verdad que el papel de Laia es el más difícil. Entonces, hubo momentos con Laia complicados, porque el personaje es complicado, ¿eh? Porque claro, yo le estaba diciendo, Perdona, para eh, recordar al espectador, Laia es el personaje de la ah, madre, de la madre de Soledad. de la madre, para situar al Sí, espectador. sí. Entonces, claro, yo le estaba diciendo, es un poco histérica, pero a la vez es un poco ingenua, pero a la vez también es una sumisa, pero a la vez le pega a su hija, ¿no? Entonces, claro, era un personaje bastante complicado. Lo bueno es que desde el primer momento, o sea, antes de que los actores ya entraran en el proyecto, yo ya fui con la explicación de esto va a ser impro, aquí no se van a tirar planos con frases, sino aquí todo se va a rodar de principio a fin como si fuera un teatro y todos en escena a vivirlo. Entonces, en eso, en el código, estábamos como todos muy súper bien encajados, ¿sabes? O sea, todos sabíamos lo que íbamos a hacer. Entonces, claro, dentro de ahí era soltarse y vivirlo. Con Sonia, la verdad que fue la bomba, Sonia Marcha, que es Remedios Naturales, porque yo insistía y insistía en que tenía que ser una Remedios Naturales verdadera. ¿Por qué? Porque para mí era muy importante en ningún momento parodiar ese personaje. O sea, eso era lo que para mí diferenciaba las Remedios Naturales de la inocencia de las tantas Remedios Naturales que hemos visto por ahí, ¿no? Entonces, claro, me resultaba difícil como que ese rollo medio espiritual, medio New Age, pues que alguien se lo tomara en serio, no confiaba mucho. Entonces, hasta una semana antes de entrar a rodar Sonia no la cerramos. O sea, nosotros estábamos en la semana 3 de rodaje y todavía no teníamos a Remedios. Porque todas las que yo había probado de Remedios auténticas, pues no acababan de encajar. Entonces, bueno, al final apareció Sonia, nos pillamos a Sonia y lo único que hice con Sonia fue, la noche que llegó a hacerse las pruebas de vestuario, la llevé a un brujo, no, un medium de verdad. Entonces, el medium le enseñó a poner el rape, que es lo que le pone a la Carmen, que se lo pone de verdad también, y más o menos ella vio cómo ese señor trabajaba, y a partir de ahí yo no le dije nada más a Sonia, o sea, en plan, entiendes, ¿no? Es en plan, entiendes perfectamente el guión, sabemos de lo que estamos hablando, bueno, 4 cosas básicas, y luego eran Carmen y Sonia hablando y a 2 cámaras nosotros rodando. Y en el caso de Sergi fue bastante peculiar porque fue así como básicamente, mira, Sergi, aquel de ella es mi padre, ¿sabes? Vale, esa niña es Carmen, vale, ella hace de mí, tú haces de mi padre. Si te quieres ir a tomar cañas con él, ya te lo harás, ¿sabes? Entonces, claro, era un poco, el trabajo de los personajes fue bastante así, ¿vale? Luego, claro, la movida era el no aprenderse el guión y el estar siempre 100% realista. Pero bueno, que esto ya venía pues de que ellos estuvieran aquí y ahora presentes y yo desde fuera, si no, les iba como lanzando cosas, tipo, dile esto, dile lo otro, dile tal, no sé qué. Y de muchos ensayos también y hacer relación, ¿sabes? Por ejemplo, quedábamos los 4, que es la hermana de la que hace de hermana de Liz, que sale solo 2 veces, bueno, y hacíamos relación del tipo, yo qué sé, Carmen, vale, Liz, dile que tienes un problema, que el chico de allá se ha sobrepasado contigo, ¿no? Y entonces ellos creaban esa relación, ¿no? Cómo actuarían desde su personaje con un problema que fuera más allá del guión. Y el guión en realidad solo lo tocamos el día de rodaje, porque no quería quemarlo. No, realmente las actrices están espléndidas. A mí particularmente
Me gustan mucho también los dos personajes masculinos principales, que son los más salvajes, el personaje del padre, el que incorpora Sergi, y el personaje del novio. Ahí hay un plano, hay varios, pero sobre todo uno en el que ves el rostro del novio, que es un retrato perfecto del perfil del típico macarra que da miedo. Y en el caso de Sergi, en el caso del padre, no se puede explicar ni resumir mejor en 5 segundos su personalidad cuando está con el yogur en la mano y dice, es que me voy a comer el yogur con la mano, en lugar de pedir por favor una cucharilla o levantarse la por ella. Me llama mucho la atención lo bien que están los dos personajes principales masculinos. Qué bien, me alegro. Bueno, para mí la verdad que el personaje de Sergi me hubiera gustado que se mostrara un pelín más profundo, en el sentido de que pudiéramos entender también quizá por qué este hombre tiene esta frustración de ser tan déspota, ¿no? Pero bueno, para mí esos personajes están muy unidos, ¿sabes? O sea, Liz sale de su casa con una mochila cargada, que es la de ese padre déspota y la de esta madre demasiado preocupada por hacer de su hija algo que no es antes de por aceptarla tal y cual es. Y claro, con esa mochila por la vida que se encuentra un novio que representa la misma actitud violenta que representa a su padre, ¿no? Un poco esta era la idea en estos dos personajes, como que claro, o sea, yo entiendo que si tu familia te trata como en un amor incondicional, que eso está claro que siempre es imposible porque también los padres cargan su mochila, ¿no? Yo creo que sales a la calle y no toleras relaciones de maltrato, ¿sabes? Porque dices, ¿cómo me habla esta persona mío, no? O que, no, pero en cambio, claro, si tú a casa estás acostumbrada al maltrato, porque al final lo que yo siento que lo que hace el padre y lo que hace la madre con esta niña no deja de ser un maltrato, ¿no? Pues claro, ¿qué hace? Involuntariamente se engancha al kinky, bueno, al que representaría mejor esta movida para poder romperla al final, ¿no? Para poder romper con eso, en realidad. El personaje de la madre, curiosamente, se nos va haciendo más simpático. Empieza siendo un tanto, bueno, pues la típica mujer que es sumisa, como has dicho tú, al lado de su marido. Luego se nos hace muy, muy simpática, salvo ese paréntesis cuando ella no entiende ni puede asumir que su hija se haya quedado embarazada, pero luego enseguida hay un giro y bueno, pues hay un final, digamos, esperanzador de entendimiento entre madre e hija. Como dices tú, yo creo que tuvo que ser el personaje más difícil y sobre todo porque es el que más giros de guión proporciona a la película. ¿Eso lo tenías así previsto o según fue tomando cuerpo la historia lo fuiste variando? Sí, estaba así previsto que fuera la madre el que tuviera el arco de transformación más grande. Digamos, claro, el arco de transformación más grande en realidad lo tiene Liz, ¿no? Porque tú caminas con Liz. Pero la madre es quien apunta esa posibilidad, ¿no? O sea, a diferencia del padre, que es como que está plano en su carácter, digamos, y no da brazo a torcer, la madre es alguien que está como abierta a encontrar a un crecimiento personal, ¿no? A encontrar como nuevas posibilidades que le abran puertas a la vida, que le hagan estar mejor, ¿no? Y así es como se acerca a Remedios Naturales. Entonces, claro, combina esta cosa de aún el peso de la tradición o lo lo que cree que tiene que ser, con unas especies de alas para empezar a volar, ¿no? Entonces, esta era la idea, o sea, que viéramos en la madre un inicio de cambio, pero tampoco siento que, claro, un inicio de cambio que veríamos si la madre ha cambiado o no en la parte Inocencia 2, ¿sabes? Tampoco, claro, tampoco siento que una persona con ese background y esa edad, ¿no? Y tantos años siempre siendo así, va a cambiar en 90 minutos. Tampoco, tampoco lo veía, ¿sabes? Un cambio radical 100%.
En cambio, Liz sí que hace ese cambio, creo. Sí, O sea, se entendido. revela. Hay, hay, hay otra arista en la película que creemos que es importante, es el paisaje. Un paisaje que ya conocíamos, ya habíamos estado allí de la mano de Itziar Boyain cuando rodó el Olivo, que ya hemos comentado antes, que creo que tú trabajaste en producción en la película de Itziar, y ese paisaje castellonense del maestrazgo, con esa mezcla lingüística de valenciano, catalán y castellano, claro, que se ve que conoces perfectamente, puesto que ahí están tus orígenes. Me imagino que es fundamental en la construcción de la película ese entorno geográfico. Sí, total y absolutamente, claro. Para mí eso era muy importante y de hecho en un momento, cuando ya casi pierdes, ¿no? Ese momento que pierdes la noción de lo que estás haciendo, yo hice bastantes planos generales para dejar ese claro, ¿no? El rol del personaje pueblo. Y al final fueron como perdiéndose, y digo, ostras, no sé si quedará claro, ¿sabes? No, no, y ahora, o sea, todo el mundo me pregunta, ¿no? La importancia del pueblo como personaje. Para mí, lo importante que yo quería contar es cómo ese pueblo es el opresor de esta niña. Claro, claro que el pueblo tiene cosas buenas, o sea, obviamente. Pero yo no quería explicar lo bucólico, lo romántico de vivir en un pueblo, yo qué sé, los niños jugando por la calle, ¿no? Todo eso que ya como de alguna manera sabemos, yo no quería hablar de eso. Yo quería hablar de qué pasa cuando vives en un sitio que son 1000 personas y se convierte esto en una especie de gran hermano gigante. Tú te estás creando una personalidad en ese momento porque la adolescencia es justo el momento en el que tienes que encajar en algún sitio, no sabes quién eres, ¿no? O sea, es un momento muy delicado y claro, eso no deja de ser una presión y ya no solo por el pueblo Orejas en sí, sino y por la falta de intimidad, sino porque no te está ofreciendo lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Y entonces te creas como o sea, tú te sientes dentro de una especie de ramado de ovejas, ¿no? Como dentro de un corral y crees que fuera, en aquellos sitios donde te hablan los medios de comunicación, ¿no? En esos sitios que ni siquiera sabes si existen, en el caso de Liz es Barcelona, será el lugar donde ella podrá expandirse, ¿no? Entonces, esto yo creo es algo que yo viví, pero yo creo que es algo muy común a las personas que hemos nacido en pueblos y que nos hemos sentido un pez fuera del agua porque hemos tenido como un carácter más rebelde, más artístico, más con una necesidad de nutrirnos constantemente o más con una necesidad de descubrir. Hay un momento que te pesa, o sea, es muy fuerte el peso, es realmente muy fuerte. Sí, y además que todo ese retrato que haces conecta muy bien con esa imagen de la España negra que da la sensación a veces que no se ha detenido el tiempo. Te fijas, nada más empezar la película, el vestuario y el atrezo, que estamos en los tiempos actuales. Pero si en el momento que penetramos en el conflicto, en esa animalidad, con perdón, del personal, no tenemos más remedio que pensar en el cuerpo fotográfico de la obra de Cristina García Rodero, que hizo en los años 70, de aquella película de Jacinto Esteva y de Portabella, Lejos de los árboles, que retrataron esa antropología, desde un punto de vista antropológico, esa negrura de una España opresiva y de una España alejada totalmente de la gran ciudad. Y claro que eso, creemos que esto es un poco una reflexión, complemento a lo que tú has dicho, pero seguro que quieres aportar algo. Sí. Todo eso complementa pues claro, ese carácter opresivo que sufre pues una chica como la protagonista de la película, en un ambiente tan cerrado y tan sórdido como ese. Sí, luego también había algo que yo quería mostrar que es como muy característico de esta zona, no sé si en otras zonas también pasa, pero sobre todo en esta concretamente, que son, se llaman Terres del Ebre, pero no sé en castellano, serán Tierras del Ebro y Comunidad Valenciana,
que es una sensación como de espacio anacrónico, donde se sigue escuchando música máquina que ya no está de moda, donde se sigue, ¿no?, las prácticas de los toros. Hay como una especie de estilo que hay mucha gente en foros y así que me ha preguntado, ¿pero la peli es de los 90? Y es como, no, la peli no es de los 90, es que la sociedad sigue viviendo en los 90 porque no avanza, ¿sabes? O sea, porque hay algo ahí que parece que se haya quedado parado en el tiempo, con el tuning, con el tal, ¿no? Es como que en las ciudades va a un ritmo y aquí el ritmo es como totalmente más lento, ¿sabes? Sí, 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 perfectamente. A eso nos queríamos referir. sí. No, nos trasladan varios espectadores una pregunta en la que también queríamos incidir desde aquí, que está presente en el eje argumental de la película. Esa creencia obsesiva y vocacional por el mundo del circo. ¿Qué nos tienes que contar? Que nos parece, a mí particularmente me parece hermoso. Bueno, el circo es algo que yo conocí cuando acabé la SCAC. Yo me acerqué al circo, concretamente a la Escuela Rogelio Rivel de Barcelona, porque yo estaba montando mi corto, me dolía muchísimo la espalda de estar tantas horas en el ordenador y justo vi exactamente la misma escena que Belis en la verbena del pueblo. O sea, vino una orquesta con trapecistas y entonces yo pensé, bueno, yo ya tenía amigas que hacían circo y pensé, ostras, esto para la espalda me tendría que ir súper bien. Entonces busqué en la web y me enganché, o sea, me flipó. Me gustó muchísimo hasta el nivel de que pensé en cambiar de camino y en vez de dedicarme al cine, dedicarme al circo. Y bueno, un poco a la hora de crear a Liz, claro, para Liz es el circo lo que para mí fue el cine, ¿no? De alguna manera, claro. Eh, bueno, es lo que te decía antes, es ese pez fuera del agua que no encaja. O sea, si tú vives en un pueblo y te quieres dedicar, yo qué sé, por ejemplo, a ser administrativa, pues es más fácil que encajes, ¿no? Por tu vocación. Pero claro, es cuando te quieres dedicar a cosas como más de las artes, no hay mucha oferta, ¿sabes? Entonces, claro, el circo era como algo que primero le descuadraba al padre total y absolutamente, como a tantísimos padres, porque de hecho a gente de mi edad que tiene niños pequeños y me dices que mi hija me diría que quiere hacer circo y tal, bueno, ¿no? Entonces esto ya era chulo de cara a que ella no encajara en el lugar. Y luego el circo tiene muchas cosas, tiene la necesidad de movilidad, ¿no? Son como gente que necesita moverse, tiene la necesidad de la expresión, la necesidad de lo físico. También en un momento, luego en la peli no se ve tanto, pero en un momento se mostraba muy bien que Liz no iba bien en la escuela, o sea, que no tenía buenas notas, ¿no? Claro, pero es que ella tiene otras habilidades, ¿no? También quería tocar este tema, aunque luego el montaje se fue. Bueno, incluía bastantes cosas, sí. Así, sí. Sí, nos preguntan también varios espectadores en torno a ver, vinculando tu vida y tu historia con la película, deducen quienes nos preguntan que saliste del pueblo huyendo, igual que el personaje principal, te marchaste a Barcelona o Alicante, no sé dónde fuiste, pero en cualquier caso abandonaste el pueblo, abandonaste Traigueras. Sí, me fui a Vic. Básicamente me fui a Vic porque no tenía más nota para ir a otra universidad. Y es la verdad, porque era muy mala estudiante. Y volví, o sea, yo me fui muy enfadada, sinceramente, muy enfadada, porque, bueno, era esta cosa del opresor, ¿no? Es que, jolín, cuando eres adolescente ya te cuesta suficiente faena saber quién eres y crear, ¿no? Sabes, crearte esta personalidad, dejar no sé, me ahogaba realmente. Y volví justamente para rodar el corto. Volví porque sentí, en cuarto de la SCAC, yo tuve un profesor que dedicó toda su asignatura a hacernos entender que para dirigir teníamos que saber quiénes éramos, ser honestos con nosotros mismos y hablar de algo que solo nosotros pudiéramos hablar en el sentido de que nos diferenciara, ¿no? De hecho, nos leía biografías de directores para que dijéramos quién eran y nos decía, ves, es que solo con su obra sabes quién es, ¿no? Tú te lees la biografía de Almodóvar y dices, es que está claro. Entonces yo dije, ¿qué tengo yo que me diferencie del resto de gente? Y pensé, claro, mi pueblo, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí en Barcelona, yéndome a hacer cortos de prostitutas, ¿no? Justamente,
cuando no sé ni de lo que estoy hablando. Entonces dije, y entonces ahí fue cuando hice esa catarsis, ¿no? De hablar del maltrato, que era algo que yo necesitaba, como levantarle el puño a mi madre y decirle, si me vuelves a pegar, te voy a pegar yo, que es lo que hace Arantxa en el corto. Volver a mi pueblo, del que estaba muy enfadada, en plan, o sea, como volver a hacer las paces un poco y mostrar algo que yo tenía, que solo yo tenía, que era ese pueblo, esta lengua, estas niñas de la calle, ¿no? Y ahí fue cuando hice las paces, básicamente. Así fue, porque yo llegué que no sabía qué iba a pasar, porque claro, en un pueblo o todo el mundo está a favor o de repente alguien se de gira la castaña, se te pone en contra y todo el mundo se te pone en contra. Es que realmente tiene su dificultad. En un pueblo no es tan chulo como parece, aunque luego sí lo es cuando superas todo. Y claro, todo el mundo se volcó en el corto de una manera tremenda. O sea, de repente había 200 personas en la plaza aguantando un sol que te cagas durante 8 horas. Y era como, wow. Claro, entonces yo dije, peli, pueblo, lo tengo claro. O sea, ahora sí que esto es mi tesoro, ¿sabes? Y así fue como volví. Sí. Una curiosidad malsana. ¿Han visto la película en el pueblo? Los del pueblo. Sí, 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 sí. Pero es que lo que yo opino también lo opina todo el mundo. O sea, quiere decir que todo el mundo es víctima y verdugo a la vez. Claro. O sea, yo tengo amigos que, yo ahora tengo 35, pues tengo amigos que con mi edad aún están diciendo, mira, todo el mundo nos mira, no sé quién nos mira. Y yo digo, pero que no te mira nadie, que te lo estás imaginando. O sea, que ya, que quítatelo de la cabeza, que nadie te mira. Y si te mira, sonríe, no le hagas caso. O sea, es que es esto, todo el mundo es víctima y verdugo a la vez. Entonces, claro, la gente ve la peli y se siente retratada, pero también siente el dolor de la, o sea, quiero decirte, ¿sabes? Nadie se ha ofendido en plan, mira, nos tratan mal, sino, sí, claro, es que somos así, es lo que es, ¿sabes? Sí. Hay que decir que la película se estrenó unos meses antes de la epidemia, pasó un tanto desapercibida en su estreno comercial porque coincidió con el estreno de producciones, de superproducciones americanas, pero ha tenido un amplio recorrido en festivales, en el circuito cultural, en premios. Estuvo nominada Carmen Arrufat al Goya a la mejor actriz. Alguno de vosotros me parece que también estuvisteis nominados. Yo no, estuvo la canción que Sí, va al final. sí, sabíamos que había alguna nominación más. Y sobre todo Sí. Carmen Arrufat, que estuvo nominada a la mejor actriz Nobel. ¿Qué proyectos, por el próximo proyecto, nos puedes avanzar algo? Sí, mira, para el próximo proyecto, que de hecho estoy trabajando ahora, aunque muy lentamente, quiero hacer algo radicalmente diferente. No voy a hacer La Inocencia 2 con otro título. No, porque me aburriría de mí misma, ¿sabes? O sea, no. Voy a hacer algo onírico, metafórico, hay psicodelia, es otro estilo. Quiero tocar otro estilo. O sea, mi amor por el cine es investigar también en el cine, ¿sabes? Y no me iba a quedar encasillada en esto. Siento que con La Inocencia he culminado aquello que empecé en tercero de la SCAC de realismo, 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 y ya está, La Inocencia ya lo he culminado. Y ahora me voy a explorar nuevos horizontes. Es lo que quiero hacer. Bueno, pues estaremos pendientes y estaremos en contacto porque nos encantaría ver tu próximo trabajo. Esperamos que ya, seguro, con público y con el contacto de la pantalla grande y todos juntos. Decir antes de despedir que continúa este ciclo. Mañana domingo descansamos y este próximo lunes, pasado mañana, a las 7 de la tarde, veremos otra de las películas importantes del año, de este ciclo de cine español. Le toca el turno a Madre, Madre de Rodrigo Sorogoyen, que estará presentada y comentada por nuestro compañero Luis Miguel Rodríguez y será aquí mismo en la pantalla de Filmoteca Villaverde el lunes a las 19 horas. Muchas gracias, de verdad, Lucía, te agradecemos enormemente porque ha sido un placer, hemos disfrutado de la película y hemos estado estupendamente contigo. Qué bien, gracias a vosotros. Nada, gracias a ti, un abrazo muy fuerte y estamos en contacto. Y muchas gracias a todos por haber estado aquí. Un abrazo. Un abrazo.